Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Todos contentos, todos felices, esperando ya que la Miss Carmen les mande los videos de los temas que nos toca la semana. Seguro que si ustedes, como son niños muy responsables, niños muy estudiosos, entonces ya sé que muchos están esperando. Ya viene lunes, martes, ya la Miss Carmen nos va a mandar nuestros videos para ver de qué vamos a trabajar y qué tareas tenemos. Pues bien, mis niños, como ustedes ven en la pizarra, el día de hoy vamos a hablar en historia de dos culturas más. Una, la cultura moche, y otra, la cultura nazca. Una se desarrolla en el norte y otra se desarrolla en el sur. Entonces, primero vamos a hablar de la cultura moche, dónde se desarrolla, dónde está ubicada esta cultura, y después hablaremos de la cultura nazca, que se desarrolla en el departamento de Ica. Estas dos grandes culturas, tanto la de moche y como la de nazca, tienen mucho que ver tanto con las culturas que se desarrollaron al norte, como la chavín. Pero acá en la cultura moche vamos a ver que mucho también trabajaron el oro, la plata, el cobre, para realizar sus alhajas, para realizar sus materiales a base de oro, plata y cobre. Entonces dice, la cultura moche, ubicación. Esta cultura está ubicada al norte del Perú. ¿En qué regiones, en qué departamentos? Está entre la región Piura, Lambayeque y La Libertad. Ojo, entre los departamentos o en la región de Piura, Lambayeque y La Libertad. ¿Quién nos descubrió esta cultura? ¿Quién estudió? ¿Quién fue la persona que investigó acerca de esta cultura? Fue el alemán Max Uhle. Fue descubierto por el alemán Max Uhle, un antropólogo que vino de Alemania, muy interesado en las culturas, en el desarrollo pre-inca, donde se habían desarrollado, comenzó a investigar. Entonces descubre hacia el norte de nuestro país, entre Lambayeque, Piura y La Libertad, que se encontraba una cultura. Y él lo estudia, hace sus estudios de esta cultura. ¿Qué tuvieron? ¿Cómo fue la sociedad moche? Tuvieron, dice, una sociedad muy diferenciada. Así como en la cultura chavín habían clases sociales, en la cultura moche también existían las clases sociales. Y siempre más privilegiado eran los sacerdotes, los que más, ¿cómo se llama? La clase que más sobresalía. Luego también la cultura moche se desarrollaron en metalurgia. ¿Qué quiere decir? Que hicieron trabajos finos, tanto en cobre como en oro y como en plata. Veremos acá, por ejemplo, los trabajos que hicieron los moches. Acá tenemos. Miren, estos trabajos como aretes, alhajas, máscaras de los moches. Esto es como un collar. Miren. Acá tenemos como una máscara, adornos en base a oro, en base al cobre, en base a la plata. En arquitectura, ¿qué hicieron los moches en arquitectura? Destacaron con sus grandes templos piramidales. Ya nosotros cuando hablamos de geometría, ¿cómo es una pirámide? ¿No es cierto? De esta forma, 3 lados, una pirámide. Entonces en arquitectura dice que ellos destacaron por sus grandes templos piramidales, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. ¿Qué quiere decir? Cómo trasladar el agua de una zona donde había abundancia para llevarle a sus terrenos de cultivo y puedan ellos regar sus terrenos de cultivo.
En irrigación hicieron canales, acueductos para llevar el agua hacia sus terrenos de cultivo. En cerámica, ¿qué hicieron los moches en cerámica? Realizaron huacos. Esos huacos eran los huacos retratos, los famosos huacos retratos, que ellos hacían en base al barro, a la cerámica, los huacos con caras de tristeza, de alegría, simbolizaban ellos de lo que demostraban a diario. Por eso se dice que hicieron los famosos huacos retratos, con los rostros, aquí está, con los rostros humanos. Entonces la cultura moche se desarrolló en el norte de nuestro país, entre las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. ¿Quién fue que descubrió esta cultura? El alemán, el antropólogo Max Uhle. ¿Cómo fue una sociedad? Dice que tuvieron una sociedad muy diferenciada. En metalurgia utilizaron bastante el oro, el cobre, la plata. Hicieron grandes adornos en base al oro, el cobre y la plata. En arquitectura destacaron con sus grandes templos piramidales, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Y en cerámica realizaron los famosos huaco retratos. Ahí vemos. Ahora vamos a trabajar, vamos a ver sobre la otra cultura que se desarrolló al sur de nuestro país. Así como la Paracas, también tenemos la cultura Nazca. Vamos a ponerlo por acá, la cultura Nazca. Nazca, esta cultura, como le dije, se desarrolló al sur de nuestro país. ¿Dónde exactamente está ubicada? Vamos a verlo acá, dice. Esta cultura se desarrolló en el departamento de Ica, al sur del país. ¿Quién lo descubrió esta cultura? Fue descubierto por también el alemán, miren, ambos, moche y Nazca, también fue descubierto por el alemán Max Uhle. ¿En qué año? En el año 1901. ¿Qué realizaron en arquitectura los nazcas? Construyeron acueductos. Ya les he dicho anteriormente qué cosa es un acueducto. Son canales por donde se va a trasladar el agua hacia los terrenos de cultivo para poderlos regar. Entonces, en agricultura dice que construyeron acueductos subterráneos que les permitió distribuir el agua hacia las áreas de cultivo. También desarrollaron algunas manifestaciones culturales de los nazcas. Vamos a ver qué hicieron los nazcas en sus manifestaciones culturales. En las manifestaciones culturales de los nazcas, ustedes mucho habrán escuchado por radio, por televisión, las grandes líneas de Nazca. ¿Han escuchado? Sí. Entonces dice que estos logros culturales que tuvieron los nazcas fueron lo que crearon las famosas líneas de Nazca, con figuras en un terreno de más o menos 1000 metros cuadrados. ¿Qué figuras encontramos allí? Allí encontramos, por ejemplo, la figura de la araña, del picaflor, del mono, del pelícano, de la ballena, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos, por ejemplo, en pleno arenal, porque esto se desarrolla en un arenal, en pleno arenal se observa desde lo alto lo más importante de esta cultura. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron? Y miren, ¿cuántos años han pasado? Y estas líneas que nosotros vemos que están en el arenal no han desaparecido. Acá tenemos, por ejemplo, se nota desde lo alto, uno cuando viaja en una avioneta o va a Nazca y quiere recorrer esto, te ponen una avioneta y tú desde lo alto puedes observar la forma de un pelícano, la forma de un mono. Miren, así tiene esta forma, lo han sacado de esta forma como si fuera un mono. De esta forma también está y le han puesto como nombre como si fuera una ballena. Acá está la forma, estas son las manos, estas son el mono y acá está la araña. En las pampas de Ica, ahí se encuentra esta cultura, la cultura nazca. Muy importante. Y ahora he escuchado hace unos días
de que posiblemente también hayan descubierto como un gatito que está puesto en el cerro, en una forma de gato. A ver, investiguen si es verdad o de repente lo han dibujado algunas personas que han ido ahí. Entonces, a descubrir si es verdad o es mentira que también está una figura en estas pampas pegada hacia un cerro, un gatito también en forma de un gato. Entonces, los nazquenses, su cultura, sus manifestaciones culturales, más se basa en los trabajos que han hecho hace miles de años atrás con estas figuras jeroglíficas que vienen, que se llaman, que tuvieron diversos tamaños y formas. Ya a ustedes les he dicho, ahí tenemos del pelícano, de las manos, de la ballena, del mono, de la araña, y ahora que hace poco he escuchado por la televisión que hay de un gato. ¿Será verdad o es que nos están haciendo una broma sobre esta cultura? Entonces estas dos culturas, tanto la del norte como del sur, surgen también en la época pre-inca, antes de nuestra etapa incaica. Vamos a seguir luego estudiando otras dos culturas más y de ahí ya vamos a entrar a la cultura incaica, ya la época incaica. Estamos ahorita abarcando ya anteriormente dos, ahora dos y posteriormente dos, como 6 a 8 culturas vamos a estudiar. Y de ahí ya entramos a la época incaica, que nos corresponde del incanato, de ahí ya viene conquista y todo un proceso de nuestra historia. Bien, mis niños, entonces, título general, cultura moche y nazca. La cultura moche, ¿dónde se desarrolló? Estamos hablando casi en forma general por el tiempo. Casi todo está resumido, lo más importante de estas culturas pre-inca. ¿Por qué? Porque si yo abarco, por ejemplo, la cultura moche, de repente no me va a alcanzar una clase, va a ser 2, 3 clases. Que eso, si Dios quiere, ya del otro año, con la bendición de Dios, ya si nos podemos encontrar, estudiarlo minuciosamente cada una de estas culturas, cómo se desarrollaron, hacer los materiales, mostrar los materiales y todo. Pero ahora, por esta etapa de la pandemia, que no nos podemos ver encima, que bueno, he tenido que abarcar un poco estos temas para que tengan ustedes un poco de conocimiento de las culturas, de toda la historia de nuestro país en forma de repente muy breve. Entonces, por eso de ahí que les solamente los tomo los temas más importantes, los temas más relevantes, la parte más importante de estas culturas pre-incas. Entonces, el título, primero va moche, copian todo esto y dibujan la cultura moche. Luego viene la cultura nazca, igual copian las manifestaciones culturales, de igual forma copian y con su respectivo dibujo. Ya vienen las tareas, ya van las tareas para que ustedes también peguen en su cuadernito las tareas y todos los trabajos que se les están viendo o que se les está dando. Bien, mis niños, me despido. A seguirnos cuidando, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y no bajan la guardia, díganle a papito, ustedes también, papito, no me salgas a la calle mucho cada rato, mamita, porque estamos todavía en una etapa de pandemia y hay que cuidarnos. Ustedes se cuidan a sus padres cuidan a ustedes y todos vamos a estar protegidos evitando esta pandemia. Nos vemos. Los quiero, nos vemos, bye bye.